Me llamo Antonio Saura, tengo 53 años y soy pintor. En realidad, la pintura ha constituido para mí el centro de la vida. Todo gira, prácticamente todo gira alrededor de la pintura. Por supuesto, me interesan muchas otras cosas, especialmente la literatura y la música. Creo que soy un buen espectador de cuanto me rodea, pero realmente la pintura es el centro fundamental de toda mi actividad. Creo que no he hecho concesiones en mi vida. Creo que he pintado aquello que quería pintar y que paralelamente a esta actividad puramente pictórica he mantenido una constante en el terreno moral y ético, también rigurosa, y creo que también en ese terreno tampoco he hecho concesiones. Pienso que la pintura, tal como decía André Breton a propósito de la literatura, es el medio más triste para no ir a ninguna parte. Pero al mismo tiempo, la pintura es una aventura fantástica, una aventura permanente, es arriesgar muchas cosas en la vida y con esta actividad tan especial, tan particular, me siento satisfecho. La pintura realmente es aquello es el centro a través del cual yo enfoco toda la realidad y a través de la cual transmito mis fantasmas personales y aquello que percibo de la realidad que me rodea. Soy pintor fundamentalmente. Antonio Saura es uno de los primeros pintores españoles actuales. Sus cuadros están colgados en las mejores colecciones y museos del mundo. Su pintura, una de las pioneras del expresionismo abstracto en España, ha sido calificada de acendradamente hispana. Sin embargo, como tantos otros, tuvo primero que ser reconocido en otros países antes de que su obra se considerara dentro de España. Buenas tardes, don Antonio Saura. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. ¿A usted le parece justa esa etiqueta que le han colocado, sobre todo fuera de nuestras fronteras, de pintor acendradamente hispano, de genuinamente español? Sí. Yo nunca he pretendido ser un pintor español, ¿no? Es decir, nunca he pretendido ser, ante todo, un pintor marcadamente español, ¿no? Con un acento marcadamente español. Incluso me molesta, por ejemplo, la cosa reiterativa de que en ciertas críticas, y a veces en determinado periódico francés, determinado semanario, siempre se define como Antonio Saura la violencia española. Es una etiqueta que realmente me molesta, ¿no? Porque creo que ese ingrediente de violencia, de dramatismo en la pintura, en mi trabajo, es indudable, pero que hay otras cosas también tan importantes en ella. ¿Qué cree que hay de español en su obra, de genuinamente español en ella? Sí. Habría que responder con una frase de Picasso, que definió perfectamente esta situación. A Picasso le preguntaron también si su pintura era muy española, ¿no? Y Picasso dijo, en frase, on est toujours de son pays, se es siempre de su país. Yo creo que siempre quedan acentos de su país que afloran de todas formas, que siempre surgen en la superficie. Y que uno es, como dijo Picasso, efectivamente de su país, siempre de su país. ¿Y qué otras culturas han influido en su obra? Usted ha vivido mucho tiempo en Francia, creo. Mucho, sí. Y le ha fascinado también otra serie de países del tercer mundo. ¿Qué culturas cree usted que han influido en su manera de pintar? Es decir, a mí me interesan muchas cosas muy diferentes, de la historia del arte y de la historia de la cultura en general. Me interesa, por ejemplo, toda la prehistoria, todo el arte del paleolítico, neolítico, realmente, sobre todo el neolítico, que es la primera vez en que el ser humano realmente crea todo un conglomerado de cosas fundamentales, la casa, el urbanismo, la religión, la cerámica, los utensilios para poder funcionar en la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diosa es madre de esa civilización, esa cultura fantástica donde se ve la Venus primitiva en todo su apogeo, en toda su violencia y simplificación. Pero me interesan otras cosas, como la pintura del barroco, por ejemplo. Es decir, no solamente no me interesa la pintura actual, el arte actual, sino también el arte del pasado. ¿Y a qué atribuye usted el hecho de que haya sido precisamente en el campo de la pintura donde España ha brillado más internacionalmente? Habrá por lo menos una docena de primeras firmas de talla mundial, pero precisamente pintores españoles los que han destacado, ¿no? Que en otros campos sí. de arte no ha ocurrido lo mismo. Sí, no es cierto que España ha marcado fundamentalmente el arte del siglo XX. Hablamos solamente del siglo XX, ¿no? Por no referirnos al pasado más lejano. Y efectivamente ha marcado para siempre el arte del siglo XX a través de Picasso, Juan Gris, Dalí, etcétera, etcétera. Y quizá sea el hecho de que la pintura es más inmediata, que el español está más cercano a esa acción inmediata, a esa inmediatez de una labor,
y al hecho de que posiblemente España sea el país dentro de la cultura menos capacitado para formular ideas y conceptos. Quizá por eso tenemos menos filósofos. También nuestra lengua, el castellano, en fin, nuestras lenguas, el castellano, se presta menos a fijar ideas y conceptos que el francés, por ejemplo. Una lengua mucho más poética, mucho más compleja, más barroca, más confusa. ¿Y usted, Antonio Saura, cómo empezó a pintar? ¿Cómo se le ocurrió eso Sí. de...? No, yo empecé a pintar como todos los niños pintan, ¿no? Y de niño, pues, sí, decían que pintaba bastante bien. Pero eso no significa nada frente al futuro de un pintor. Es una cosa que hay que olvidar completamente, ¿no? Todos los niños pintan y todos los niños pintan bien. Yo creo que no hay ningún niño que, no pinte, que pinte mal. ¿Usted fue autodidacta? ¿Usted no fue a la escuela a aprender a pintar? No estuvo en la academia? Ni... Totalmente autodidacta, sí, totalmente. El problema, yo estuve enfermo durante mucho tiempo, ¿no? Y en esa enfermedad fue cuando las cosas se clarificaron, las cosas se decidieron un poco. Y yo empecé a pintar, concretamente yo me considero pintor a partir de un cuadro que pinté después de un sueño, intentando reflejar un sueño. Y curiosamente aquel pequeño cuadro que pinté... Ya era su raíz surrealista, ¿no? Ya era surrealista. Era una gran pirámide, una especie de gran desierto. Y entonces yo no conocía la pintura de Dalí, por ejemplo, de Tanguy. Y sin embargo hay mucha correspondencia con ese mundo del vacío, donde está la presencia del misterio, la imaginación, lo onírico, lo inconsciente, ¿no? Usted nació en Huesca en 1930. Su padre creo que era un alto funcionario de Hacienda. Pero hay otro hermano suyo, Carlos Saura, que también se ha dedicado al arte, aunque en otro terreno, en el terreno del cine. ¿Había un ambiente especial en su casa que favoreciera esa vocación artística o ha sido mera casualidad? No, en mi casa había una gran liberalidad en cuanto a la educación que recibimos y había un ambiente musical. Mi madre era pianista y continuamente oímos música clásica, sobre todo música romántica. Pero en el terreno pictórico no había ninguna relación inmediata, ¿no? Y curiosamente, musicalmente, por ejemplo, yo reaccioné en contra de la música que le gustaba a mi madre, que era música romántica, era Chopin, Schubert, Schumann, etc., ¿no? Yo reaccioné en contra de esto, y de repente yo me pongo de parte de la música de jazz, por ejemplo, y la música contemporánea con Stravinsky, que oía en la Radio Nacional, en la Radio Nacional Española, con cuentagotas, por supuesto, porque en aquella época había muy poca música interesante en la Radio Nacional. ¿Y su hermano y usted han colaborado alguna vez artísticamente juntos o no? ¿O cada uno ha ido por su lado y nunca han hecho cosas en común? No, un poco por su lado, pero siempre ha habido una gran complicidad entre los dos. Es decir, ha habido una complicidad, ha habido más que una hermandad, ha habido realmente una amistad. Hay una gran amistad. Es decir, que yo creo que además de hermanos somos amigos, cosa un poco rara, sin duda, no es frecuente. Y también hay tiernos desacuerdos entre los dos. Hay cosas que no estamos de acuerdo, pero siempre ha habido una complicidad entre los dos. Esa complicidad creo que ha sido para mí muy importante y sin duda también para él. ¿Usted creo que expuso por primera vez en Zaragoza cuando tenía 20 años? ¿Usted recuerda aquella exposición? ¿Estaba ya allí el verdadero Saura o todavía no estaba el verdadero Saura? No, era una exposición muy diversificada, con cosas muy diferentes. Había muchas tendencias diferentes, era una cosa muy experimental. Sin embargo, esa exposición ya era un poco una especie de catalizador, una especie de forma de fijar el futuro. Había cosas, había atisbos, había obras que prefiguraban un poco lo que iba a hacer después. Y había otras obras que quedaron totalmente marginadas, eliminadas con esa escoba barredora de la historia. Pero usted creo que ya utilizaba una tarjeta que ponía Antonio Saura surrealista, sí. ¿no? Y cuando usted al poco tiempo llegó a Madrid y también expuso en Madrid, usted publicó un manifiesto que se llamaba Programio. Sí. ¿Qué decía aquel manifiesto? Aquel manifiesto era una especie de letanía enorme, donde el título era un juego de palabras, por supuesto, era programa y mío, Programio. Y era el deseo de planificar el futuro, una cosa ingenua a mi adolescente, de decidir el futuro. Es decir, esa letanía era pintar tal cosa, pintar las medusas de los abismos tremendos, cosas así, una frase muy surrealista, muy delirantes. Lo más curioso de ese programa es que no lo he respetado nunca. No lo he respetado. La tarjeta surrealista era, es cierto, yo iba por la Gran Vía, la única tarjeta que he hecho en mi vida. Decía Antonio Saura surrealista y la iba distribuyendo por todas partes. En la Gran Vía, por ejemplo, me ponía en medio de la Gran Vía, daba la tarjeta.
Todo el mundo se quedaba estupefacto con aquella tarjeta. ¿Y a usted le resultó fácil conectar con el mundo de las galerías? ¿Usted cree que para un pintor que empieza tiene que estar en el mundillo artístico para lograr exponer? ¿O cree que hay muchos talentos que se pierden precisamente porque no tienen esas conexiones? No, yo creo que el mundo, la galería, es el intermediario entre el pintor y la inmensa mayoría, ¿no? Creo que la galería es necesaria, desgraciadamente necesaria. No existe ese vínculo con el público sino a través de la galería. Ahora, yo pienso que hay una gran deformación también a través de las galerías, que lo ideal sería que el pintor trabajara mucho más con los museos que con las galerías. Desgraciadamente esto no es posible hoy día, pero creo que la galería es fundamental, todavía fundamental. Es intermediario realmente, es el apoderado del pintor como para el torero es también necesario, ¿no? Usted se marchó a París en 1953, en un exilio voluntario, creo. Nadie le obligó a irse, pero usted dijo que ya no volvería a España. ¿Qué le llevó a usted a marcharse a París? ¿Por qué se marchó usted a París entonces? Sí, yo decidí irme a París en momentos muy difíciles en España, en donde el clima cultural realmente era mortecino, gris, era muy penoso. Y en realidad mi deseo de partir era una búsqueda de libertad, no solamente expresiva y creacional, sino también puramente de uso propio. Y también sobre todo me voy creyendo que el grupo surrealista era todavía un grupo revolucionario, creyendo todavía que el surrealismo estaba realmente a las bases de incidir en la sociedad, de enfrentarme contra ella, contra las cosas que no me gustaban en la sociedad española, y hacer algo realmente revolucionario. En todos los sentidos, no solamente pictóricos, sino también en el terreno ético, en el terreno moral, en el terreno también de la acción directa. Efectivamente, usted en París conoció a André Breton, el padre del surrealismo, y entró usted en el grupo surrealista. ¿Y por qué dejó usted, por qué rompió con el grupo surrealista cuando yo creo que hay cosas que están muy enraizadas en usted, cosas surrealistas, ¿no? Que se habían manifestado desde muy temprana edad en usted y se habían mantenido hasta entonces? ¿Por qué rompió usted con...? Yo rompo con el grupo surrealista porque al residir en París y tener contacto muy frecuente, que todos los días, diariamente con el grupo surrealista, me percato muy rápidamente de que aquello que yo pensaba desde la lejanía provinciana, que era el ambiente cultural español, aquello que yo pensaba que iba a ser la gran revolución, el espíritu revolucionario, el espíritu subversivo y cambiador de la sociedad, en realidad era una atmósfera nostálgica, se vivía del pasado. El grupo surrealista ya estaba muerto, únicamente vivía de aquel pasado que fue maravilloso, extraordinario. No era aquello que supuse que era. Sin embargo, había otras cosas en el ambiente más interesantes y también mi pintura evolucionó hacia otros derroteros muy diferentes. Antonio Saura, yo no sé si usted habrá roto algún plato en su vida, pero tengo entendido que vasos ha roto 2 y en situaciones muy significativas. ¿Usted recuerda esos 2 vasos que rompió? Yo he roto muchos vasos en mi vida, pero involuntariamente. Voluntariamente he roto 2, si me acuerdo muy bien. Uno fue en casa de Eugenio d'Ors, en Madrid, el gran defensor del Salón de los 11, en aquellas épocas difíciles de Madrid, cuando Eugenio d'Ors me reprochó justamente que Antonio Saura, además de tirar de pincel, tiraba de pluma. Y como para mí escribir era tan importante como pintar, incluso complementario, me disgustó aquella actitud tajante frente al pintor. El pintor debe ser solamente pintor, ¿no? Y el segundo vaso que rompí fue con André Breton, otro papa, justamente cuando presionó para que tomara una actitud determinada en contra de un pintor surrealista que era compañero mío, que se había separado del grupo por actitudes plásticas, estéticas, que contradecían la ortodoxia del grupo. Aquella ortodoxia no me satisfacía tampoco. Rompí un vaso y me fui. ¿Y cómo reaccionó Breton a la rotura del vaso? Realmente no lo sé porque me fui sin ver la reacción de los demás. Sin ver la reacción. Solo sé que fue muy violento. En cualquier caso, usted volvió a Madrid, creo que en el año 55, a los 2 años de residencia en París. ¿Por qué volvió usted entonces? Sí, yo vuelvo a España por motivos diferentes, sobre todo porque la vida en París se tornó muy difícil. Y aunque ya empezaba a exponer en París, y volví también por problemas familiares también, pero sobre todo por una necesidad de ver lo que pasaba aquí y de poder hacer algo en mi propio país. Me sentí un poco con una cierta responsabilidad moral de poder aportar aquí algo que yo conocía, que había hecho fuera, que había vivido fuera. Y efectivamente, usted
figura como uno de los fundadores del grupo El Paso, uno de los grupos que alcanzó más prestigio dentro y fuera de España, un grupo al que pertenecieron Canogar, Feito, Millares, Juana Francés, no se nos olvidarán algunos, Chirino, Viola. Sí, porque hubo muchos problemas, hubo pintores que entraron, pintores que salieron, Exacto, pintores que volvieron a entrar otra vez. Sí. ¿Qué es lo que unió aquel grupo? ¿Qué es lo que cohesionaba aquel grupo? ¿Qué pretendía el grupo del Paso? Bien, el Paso, realmente el Paso lo fundé yo. La idea básica del Paso fue mía, en unión de José Ayllón, crítico de arte, que siempre ha sido mi gran amigo y cómplice. Y la idea del Paso fue el reunir no solamente en Madrid, sino en toda España, aquello de más valioso que existía en aquellos momentos para poder hacer una acción directa frente a la crítica oficial, frente a los estamentos oficiales, frente a la cultura en general. Y fue en principio fue una actitud mucho más amplia, mucho más compleja de lo que fue en realidad, ¿no? Creo que usted creó también el nombre, el Paso, y el emblema, el signo del Paso. Sí. ¿A qué respondían el nombre y cómo lo eligió? El nombre es, en cierto modo, se asemeja, aunque tampoco era tan evidente entonces, ¿no? Se asemeja a un grupo alemán que se llama Die Brücke, el puente. Y ciertamente el significado es muy semejante, es decir, una época de transición, dar un paso hacia adelante, y al mismo tiempo este gesto del paso, de dar un paso hacia adelante, indica también una acción, un acto afirmativo, es decir, que ese paso tiene que ser positivo y valioso, y valiente, y corajudo, ¿no? Dar un paso hacia adelante, hacia algo impensable en aquellos momentos. Y el gesto fue un poco esto, fue un poco la acción también. ¿Usted cree que el Paso dio el paso o no? Juntándolo con 25 años de distancia. Dio un pequeño paso que se ha tornado en un gran paso con la perspectiva histórica, que pudo ser un paso mucho más importante, por supuesto que sí. ¿Alguna vez se ha resaltado como uno de los fracasos del Paso, una de las pretensiones que tenía el Paso, el no haber conseguido formar un grupo, un núcleo pluridisciplinar en el que intervinieran personas de diferentes campos artísticos? Sí. Bueno, apenas se sumó un poco Luis de Pablo, el músico, el arquitecto Fernández Alba, creo, bueno, el escritor Ayllón, José Ayllón. Sí. ¿A qué atribuye usted ese fracaso, de que no fuera capaz de nuclear las diferentes actividades artísticas como pretendía? Sí. Es decir, el momento era muy difícil, realmente muy difícil, ¿no? Y los pintores, la mayor parte de los pintores que formaban el Paso no estaban muy abiertos hacia otras posturas, hacia otras actividades culturales, ¿no? No obstante, el quiebro del Paso no fue estas deficiencias, sino más bien el hecho de que los pintores se definieron con el Paso. Es decir, que aquello que era una cosa muy ecléctica, muy abierta, acabó por ser un grupo de pintores definidos en una tendencia determinada. Eso fue gradual, justamente porque el momento era difícil, había que combatir muchas posturas, y los pintores se radicalizaron y su trabajo se vertió hacia una corriente muy determinada. Y aquello, por supuesto, supuso un trabajo muy grande, la dificultad, el enfrentamiento con otras posiciones muy diferentes, y nos quedamos realmente prácticamente solos. Aparte de Fernández Alba, otros críticos como Cirlot en Barcelona, como Cerny en Valencia, Tapies, el gran pintor en Barcelona, colaboró con nosotros, Chillida también. ¿Y esa fue realmente la causa de disolución del grupo? ¿No influyeron también ciertas posturas oficialistas en aquel momento, sobre todo después del triunfo de las tesis del Paso en la Bienal de Venecia del 58? ¿No hubo también algo de eso? Sí, hubo un intento de recuperación por parte del Estado español de lo poco que la cultura española aportaba de internacional. El Paso aportaba no solamente unas características nacionales, sino internacionales, fundamentalmente internacionales. Era la primera vez que la pintura española se abría fuera. Aquello fue aprovechado coyunturalmente para hacer del Paso una especie de medio propagandístico en una situación con la cual no estábamos de acuerdo. Y realmente el comienzo de la crisis del Paso nació cuando surgieron esas tentaciones de colaborar, de poder poner fuera, de poder mostrarse. Creo que usted redactó gran parte de los manifiestos del Paso, por lo menos que yo sepa, seguro el primero, que se publicó en varios idiomas, y el último. ¿Eso se debía a su segunda vocación, a la de escritor que ha mencionado usted antes, o era porque era el único que realmente tenía las cosas claras entonces? No, es difícil responder. Yo creo que las cosas las tenía más o menos claras entonces, ¿no? Sí, creo que efectivamente yo tuve que hacer un trabajo de
de análisis forzadamente, y que esos manifiestos respondían un poco al criterio general de los demás participantes del grupo. Y que, de todas formas, a mí sí me ha gustado mucho escribir, de todas formas, ¿no? Me ha gustado sintetizar las cosas y aclararlas. Y dado que el origen del paso fue en realidad mío, me sentí la obligación de escribir también esos manifiestos para fijar unas pautas que fueron prácticamente seguidas por todos los demás. Usted después de aquello ha expuesto prácticamente en galerías y museos de todo el mundo, pero usted ha elegido 3 ciudades para residir: París, Madrid y Cuenca. ¿Qué encuentra usted en cada una de esas 3 ciudades? Sí, realmente yo vivo mucho menos en Madrid que en París o en Cuenca. Yo vivo en París casi todo el año, y a Cuenca voy durante los veranos. Quiero que esa dualidad entre París y Cuenca es formidable, benéfica, es la contradicción total, es esa lucha, ese enfrentamiento de dos culturas, de 2 situaciones, y que es una especie de enriquecimiento personal. Madrid para mí es una ciudad de tránsito. Yo nunca he sido muy fan de Madrid, ¿no? Quizá porque guardo recuerdos muy penosos de Madrid, y a pesar de los cambios fantásticos que ha habido, ¿no? Madrid siempre es una ciudad para mí que con dosis de tristeza, con grandes dosis de tristeza. ¿Pero por acontecimientos penosos de qué tipo? ¿Familiares o políticos? Políticos y artísticos y culturales en general. Sí. Porque ¿se ha sentido usted incomprendido en Madrid o no? Fueron momentos muy... Sí, realmente sí. Hasta hace muy poco tiempo, sí. Sí, realmente. Además había un gran veto a todos nosotros. Había un veto oficial a todas nuestras actividades. Hasta las apariciones en la prensa, en la televisión, prácticamente estábamos vetados. Eso fue una cosa muy reciente. Esa comunicación con los demás fue muy reciente. Antonio Saura, ¿qué es para usted la pintura? ¿Es más un oficio, es más un deber o una pasión? La pintura es todo eso junto, ¿eh? Todo eso junto. Pero fundamentalmente es una pasión, ¿no? Una pasión que se torna deber, que se torna un medio de vida. Yo creo que los pintores siempre empiezan a fabular sobre esto, no piensan, no, la gran misión del arte, la gran misión del pintor, ante todo hay que anteponer una actitud ética, moral, etc. Yo pienso que el pintor realmente, hay que ser sinceros, ¿no? El pintor realmente, ¿para qué pinta el pintor? Yo creo que el pintor pinta, primero, para sí mismo. Después, el pintor pinta para comunicarse con los demás. Y en tercer lugar, el pintor pinta para vivir de su pintura. ¿Y usted cómo pinta? ¿Alguna vez ha admitido que tiene usted una relación agresiva y violenta con el cuadro? ¿Es eso cierto? Es indudable, es una especie de orgasmo fantástico. Es una especie de válvula de escape formidable, el cuadro, gran liberación. ¿A usted le gusta manchar y mancharse mientras pinta? Yo me mancho mucho. Es como vestirse de buzo para trabajar, con la escafandra, prácticamente como una escafandra. Es fantástico. En mi forma de pintar, ¿no? Porque hay pintores que pintan calmamente, tranquilamente, con un pincel pequeño. Mi forma de pintar es una especie de catarsis, es una liberación formidable que no contradice la reflexión, por supuesto que no. Porque la reflexión y la acción, justamente cuando se vierte de una forma válida, es cuando coinciden. Es decir, cuando lo racional y lo irracional, cuando la razón y la sinrazón están juntas. Ese momento es una especie de chispa fantástica que ilumina las situaciones. Y además el pintor es el ser que más reacciones tiene, que más decisiones tiene que tomar al minuto. Continuamente hay decisiones. Cada pincelada es una decisión compleja. Y cada torpeza, la menor torpeza, está a punto de desbaratar todo un cuadro. Una pequeña torpeza desbarata todo un tinglado, toda una construcción penosa, lenta, violenta o tranquila, ¿no? ¿Y usted corrige mucho en los cuadros o no? ¿O van saliendo bastante fácilmente? A veces salen fácilmente y a veces salen difícilmente. Pero corregir no corrijo. Es decir, corrijo mientras trabajo. Es decir, lo que yo no puedo hacer es retomar un cuadro a cabo de un tiempo determinado. Yo tengo que comenzar un cuadro por la mañana, por la tarde, cuando sea, a veces por la noche, y acabarlo. Es decir, yo trabajo 10, 12, 14, 24 horas seguidas en un cuadro hasta que se acaba el cuadro. Entonces surge la duda, surge la reflexión frente a lo que está delante del pintor, a esa especie de espejo, ¿no?, que está delante del pintor. Usted perdón. Sí, y entonces no cabe más que 2 soluciones: o destruye lo que has hecho, o dices, chapeau, te aplaudes a ti mismo y dices, vamos a dejar que aquello viva como un ser vivo, como un hijo.
Le iba a preguntar antes que durante mucho tiempo usted utilizó casi exclusivamente dos colores, el blanco y el negro, que después se fueron añadiendo otros como el ocre o el siena tostada, pero casi siempre en gamas muy limitadas de colores, ¿no? ¿Por qué ha excluido usted colores de su paleta o de sus cuadros? Sí. Yo, en un momento determinado de mi trabajo, comencé a pintar únicamente en blanco y negro, a partir del año 56, ¿no? Durante unos años. Fue una especie de afirmación, una especie de deseo de simplificar los medios que se emplea para pintar, para poderse expresar más rápidamente, más violentamente y más frescamente también, con mayor frescura, ¿no? Pero eso no quiere decir que el blanco y negro sea una pauta, una decisión para siempre, una decisión definitiva, ¿no? Sí, yo, al mismo tiempo que esas cosas, hacía cosas en color también, ¿no? Únicamente ha quedado más bien esa imagen de una pintura en blanco y negro que define una pintura de un pintor determinado. El blanco y negro tiene también una parte simbólica muy grande, es la negación, es la afirmación, es la contradicción, es la dualidad entre los dos extremos, ¿no? Y pienso que el blanco y negro son dos colores maravillosos, extraordinarios, y que se puede trabajar en blanco y negro toda la vida sin cansarse, sin cansar a los demás. Tengo entendido que en el verano del 64, estando usted en Cuenca, destruyó más de 100 obras suyas. Sí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué destruyó un auto de fe, cantidad de... un auto de fe, una especie de... me puse todos aquellos cuadros delante de mí, me di cuenta de que muchos no funcionaban, no eran buenos, entonces decidí destruirlos. Fue un gran auto de fe, y es fantástico porque esos cuadros a veces los rompí a trozos, los tiré a la basura, a veces eran telas enteras, y hubo un día en Cuenca, un día de mucho viento. Recuerdo que los cuadros volaban por las hoces de Cuenca, por los valles de Cuenca, por las calles de Cuenca. Había trozos de cuadros míos que volaban. Era fantástico. Y tuve una visita de mi marchand, de mi galerista en París, aquel día justamente, se quedó asombrado viendo aquellos trozos de cuadros que flotaban por el aire. ¿Pero no hay fotos de aquello? No. Usted, Antonio Saura, es un pintor con una buena formación intelectual, cosa que no es demasiado frecuente en su oficio. Detrás, creo, de la aparente simplicidad de sus cuadros se esconde una elaboración muy racional, como se deduce de muchas declaraciones suyas. ¿Usted cree que eso, en el fondo, beneficia o perjudica a un pintor? Sí. Yo creo que hay un gran malentendido con los pintores, ¿no? Y es un malentendido que viene del siglo pasado, del romanticismo concretamente. Considerar al pintor como un ser bruto, elemental, necesariamente inspirado, que eso es lo peor, ¿no? Tiene que estar siempre necesariamente inspirado porque tiene que hacer siempre obras maestras. Esto no es cierto. Y que pienso también que este error no se corresponde con la realidad histórica. Si uno piensa, por ejemplo, en pintores como el Greco, como Rembrandt, como Goya, por ejemplo, se sabe perfectamente que el Greco, Goya y Rembrandt eran también intelectuales en su época. Su biblioteca era muy importante. Algunos de ellos escribieron, Goya escribió cartas fantásticas a su amigo Zapater, cartas de gran lucidez, formidablemente. Y que hay otros pintores que han escrito y que han mantenido actitudes frente a la sociedad y frente a otros sectores del pensamiento y de la cultura en general, tan valiosos como la de su propio trabajo en pintura. Creo que para siempre hay que desbaratar esta idea hecha, que es totalmente estúpida. Totalmente estúpida. Es decir, el pintor no puede ser un ser bruto, elemental, que pinta únicamente en una superficie determinada. ¿Y cuál es el proceso de creación de una obra suya? ¿Qué elaboración hay en ese proceso de creación? Sí, depende del tipo de soporte que se emplea, si papel, si estela, etc., ¿no? Pero existe siempre una imagen muy aproximada, muy esquemática, casi nunca un boceto, de una aproximación de aquello que se sueña hacer. Es decir, hay una aproximación al deseo de resultado. Entonces, el proceso es un encadenamiento de gestos, de acciones. El pintor baila, es un baile fantástico. Se acerca, retrocede, siempre de pie, trabaja siempre de pie. Y ese baile del pintor es un baile totalmente grotesco y al mismo tiempo maravilloso. Si se cogiera ese baile con una cámara, cosa imposible, porque los pintores siempre hacen trampas cuando está la cámara delante. Si se pudiera fijar aquello, sería una especie de gran happening, una especie de gran teatro personal. Pero en sus cuadros, usted ha resaltado alguna vez que hay un proceso de elaboración racional muy fino,
que llega a partir de una estructura, ¿no? Sobre la que se van incorporando elementos, ¿no? Es parte del secreto o del trasfondo que subyace en las series suyas, ¿no? ¿Usted cree que prima el elemento onírico y racional todavía, o que ya es un arte muy pensado el suyo, muy elaborado, muy hecho, ¿no? Muy racional? Sí. No, yo pienso que, tal como yo trabajo, una forma muy especial de trabajar, ¿no? Creo que cada cuadro es una aventura diferente, siempre. Por mucho que ese cuadro esté elaborado mentalmente, por mucho que las imágenes que empleas sean a veces seriales, incluso repetitivas a veces, ¿no? Incluso muy aprendidas, ¿no? Porque al fin y al cabo un pintor emplea un número muy determinado de imágenes que corresponden con sus fantasmas personales, con sus obsesiones, con sus fantasmas, con su visión de la realidad y con sus ideas, ¿no? Creo que cada cuadro es siempre un fenómeno aparte, independiente. Es una aventura diferente siempre, que está al borde del abismo, como decíamos antes, o de la gran maravilla o del milagro. Entonces no hay normas fijas. Un cuadro se construye en esa especie de gran conglomerado de cosas que pasan muchas cosas en un cuadro. Y entonces lo que perdura es un además entre comillas, es decir, esos fantasmas, esas obsesiones, tus lecturas, tu visión del mundo, etc. Todo eso perdura por detrás. Está escondido, a veces se ve de forma mucho más evidente y a veces queda escondido. Usted habla ahora de sus fantasmas, de las imágenes obsesionantes que tiene todo artista. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus fantasmas? ¿O de qué forma se le imponen, por lo menos? Sí, es decir, esos fantasmas son muy diversos, sin duda. No he hecho el inventario de mis fantasmas todavía. Y creo que no se debe hacer nunca el inventario, porque si haces un inventario, entonces perdemos una gran parte del inconsciente de nosotros mismos, una gran parte de nuestro propio misterio, ¿no? El exceso de autoanálisis es peligroso. Y sin embargo, la carencia, la falta de análisis también es peligrosísimo. Yo pienso que hay fantasmas como el erotismo, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, por ejemplo, ¿no? Es un fantasma permanente. El fantasma, por ejemplo, de la acumulación, la necesidad de cosas muy acumulativas. El fantasma del vacío, por ejemplo, de buscar cosas muy vacías, que es totalmente antagónico. El fantasma de referirme a ciertas cosas históricas, ciertas cosas del pasado. A fantasmas que aparecen a través de visiones del pasado, otros pintores, ¿no? Y el fantasma, por ejemplo, el gran fantasma de permanecer en nuestra época. Es un fantasma también. Un fantasma muy duro de llevar. De su obra se dice que transmite el sentimiento trágico, sombrío, atormentado, que es presuntamente español, pero también que tiene una gran dosis corrosiva de humor. ¿Qué cree usted que predomina en su obra, el horror o el humor? Es que son indisolubles estos dos conceptos, ¿no? Yo pienso que tampoco el horror, ¿no? Existe una visión cruel de la realidad, pero no un comentario placentero sobre la crueldad y sobre el horror, ¿no? Existe una necesidad de violentar la realidad, eso es cierto. Pero usted ha dicho alguna vez que lo grotesco y lo deformante le producía alegría. Sí, es cierto. Si no hay nada más fantástico, más humorístico, más extraordinario y más profundo que ver, por ejemplo, una imagen, la suya o la mía, por ejemplo, la de cualquier persona, en un espejo cóncavo o convexo. Surge inmediatamente la hilaridad. Es formidable, es la deformación extrema. Y todo lo grotesco produce hilaridad. Y al mismo tiempo conmiseración. Tampoco son cosas que andan demasiado lejos. Usted ha pintado casi siempre en series, como decíamos antes. Basta recordar la de las crucifixiones, Moi, la dedicada a Rembrandt, los retratos imaginarios, las mujeres sillón. ¿Usted es que necesita pintar más de un cuadro para pintar un cuadro? ¿Qué hay entre el primer cuadro y el último cuadro de una serie? ¿Por qué las series? De la misma forma que la grafología cambia, la escritura cambia conforme pasa el tiempo. No tiene la misma grafología, la misma escritura a los 10, a los 20, a los 40 años. Un cuadro dentro de una serie también cambia. El final de esa serie es totalmente diferente del principio. De todas formas, lo que me interesa a mí es ese carácter de fenómeno plástico por excelencia. Es decir, el cuadro, por encima de su tema, por encima de lo que está escondido, es un cuadro, es decir, pintura. Es un fenómeno de pintura pura. ¿Por qué eligió usted personajes como Brigitte Bardot o Felipe II para sus retratos imaginarios? Sí.
Brigitte Bardot es evidente que hay una especie de amor y odio a Brigitte Bardot. Es decir, está en la imposibilidad de poseer Brigitte Bardot, salvo a través de la pintura, y al mismo tiempo el odio a la vedette, a la mitología de la vedette, que me parece repugnante. Y en Felipe II es para liberarse del peso de la historia, de la terrible losa de la historia. Ajá. Una de sus series más recientes es la que creó usted a partir del retrato de Dora Maar de Picasso. En ella, comentándola, usted dijo que había practicado el canibalismo artístico. ¿Eso qué quiere decir, eso del canibalismo? Bien. Es una serie muy larga, hecha en un mes nada más de trabajo, muy deprisa, muy rápidamente. La idea era mostrar en una exposición el trabajo de un mes. Podría haber sido 4 dibujos, 4 gouaches, 4 cuadros, ¿no? Sin embargo, salieron muchos cuadros porque trabajé muchísimo, muchas horas seguidas, y muchos días, todo día y noche. La idea era a partir de un pequeño cuadro de Picasso que existe en París, en un museo, y recoger ese esquema, esa imagen de Picasso y hacer variaciones, hacer una especie de metamorfosis de ese cuadro, sujetándome a ese cuadro nada más. De surgir una gran variedad de formas diferentes. Usted ha dicho siempre que lucha contra el vedetismo narcisista, y sin embargo usted tiene algunas series a las que ha titulado Moi, yo en francés, y Sauromaquias. ¿Cómo explica usted esa contradicción? ¿O no ve contradicción en ello? No, sí, no. Es decir, con el Moi no hay contradicción, puesto que son retratos basados en fotografías que me hizo mi hermano Carlos, de gestos míos, de una cara gesticulante ya, una gran deformación. Y pues hay un trabajo posterior de pintura sobre esas fotografías deformadas, y después la serigrafía. Entonces, yo no podría haber hecho esto con una persona a la que quiero, ni con cualquier ser humano, pues sería una blasfemia, ¿no? Dado que el ser humano es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, puedo hacerlo conmigo, únicamente conmigo. Entonces, es una especie de juego narcisista, antinarcisista, pero efectivamente son monstruos. Y yo creo que no soy tan monstruo como mis monstruos. Usted alguna vez ha dicho que el retrato es la actividad más aberrante que existe. Y sin embargo, prácticamente usted no ha pintado otra cosa nada más que retratos en su vida, ¿no? Sí, pero son retratos traspuestos siempre, ¿no? No son retratos objetivos de una realidad determinada. El retrato es imposible porque fotografiar un momento determinado de la vida, fijado en un instante, es imposible. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de nosotros, ¿no? Nuestros rostros cambian los gestos, las actitudes, cambia todo. De fijar aquello, en un momento, en una parcela es una parcela de realidad, fijar aquello en una parcela del tiempo, me parece una aberración. Únicamente la fotografía puede hacer esto. Incluso la fotografía deforma la realidad en esa fijación tan rápida e instantánea. Justamente porque no existe el dinamismo del cuerpo, ¿no? Todos los gestos, esa organicidad que hay en el movimiento del ser humano. A usted, Antonio Saura, creo que siempre le ha gustado colaborar con escritores, un poco por aunar sus dos vocaciones. Y ha trabajado usted en la ilustración de libros bastante frecuentemente. O otros escritores han ilustrado litografías suyas o reproducciones de cuadros suyos. Usted ilustró, creo, Los sueños de Quevedo, fue amigo también de Cortázar y de Carpentier. Sí. ¿Con qué otros escritores ha colaborado usted? He trabajado con varios escritores, con Lezama Lima, por ejemplo, el gran escritor cubano, con Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. He hecho un libro también con Camilo José Cela, he hecho con Bergamín, ilustré el arte de Birli Birló, que es el libro maravilloso de Bergamín. El escritor es el mejor compañero del pintor, mucho más que el pintor. Dos pintores son como dos leones frente a frente. Tristemente. ¿Y no se suelen llevar bien los pintores? A veces sí, pero a veces no. Raramente. ¿Usted llega mejor con los escritores que con los pintores? ¿Se entiende mejor? Mucho mejor, porque hay una posibilidad de diálogo, de comunicación. Te enriquece mucho más el diálogo con el escritor que con el pintor. Usted es una persona que nunca ha rehuido el compromiso político. Muy frecuentemente usted ha hecho manifestaciones de inconformismo, de protesta por esto, por aquello. ¿Usted cree que la pintura tiene alguna función que cumplir en ese terreno? ¿Que hay algún mensaje que tenga que transportar la pintura o no? Yo creo que hay que ser modestos, ¿no? Es decir, yo creo que la pintura no puede cambiar la vida, tal como Rimbaud, el gran poeta francés, lo formuló, y después los surrealistas, ¿no? Creo que no puede cambiar la vida radicalmente, pero que puede aportar una pequeña cosa en el cambio de la vida como cualquier otro trabajador intelectual, ¿no? Ajá. Usted expuso no hace mucho en la Casa de España, en París, ante un público fundamentalmente formado por emigrantes y trabajadores españoles allí. ¿Qué le decían los emigrantes? ¿Entendían su obra? ¿Cómo reaccionaron al ver su obra? Fue fantástico, una experiencia fantástica. Ver a los trabajadores españoles con sus boinas, con sus bastones, ¿no? En una especie de gran taberna que es la Casa de España en París. Fue una maravilla, una experiencia sensacional. Y yo creo que esa especie de visión del artista como una especie de mago, de taumaturgo, de ser hermético, incomprendido, y todo eso hay que borrarlo también para siempre, ¿no?
Es decir, creo que esa comunicación a veces con personas sin gran cultura, a veces es mucho más penetrante, es mucho más intensa que con personas que realmente cultas, ¿no? ¿Y usted se ha sentido generalmente entendido? Me refiero actualmente, ¿no? O hace poco. En 1980 creo que se expuso en Madrid, en la Casa de las Alhajas, una exposición antológica suya de más de 300 obras que había estado primero en Ámsterdam, en Düsseldorf. Sí. Y acudió sobre todo gente joven, ¿no? ¿Qué cosas le decían a usted, aparte de lo que dijo la crítica, que todos lo conocemos, qué le decía el público? ¿Qué comentarios le hacían sobre su obra? Es un problema. Es decir, que hay cuando una persona se le mitifica excesivamente, siempre surge una especie de barrera en su diálogo con los demás. Y es triste, ¿no? Y esa barrera a veces, raramente se puede romper con espontaneidad y con frescura. Pero creo que entonces hubo realmente comunicación con los jóvenes fantástica, ¿no? Es decir, mi pintor no se conocía en España prácticamente. Era la primera gran exposición que se hizo aquí. Y entonces hubo una cierta sorpresa, y al mismo tiempo hubo una relación, hubo un diálogo con los demás. Y aquello me satisfizo mucho. Usted creo que es un gran espectador, y no solamente de pintura, sino del resto de las manifestaciones artísticas. ¿Qué cosas le satisfacen más? ¿Cuáles son sus preferencias en otros terrenos artísticos? La lectura, me gusta leer mucho poesía y ensayo sobre todo, más que novela. Y en música tengo gustos bastante amplios, que van desde la música de jazz hasta la música tibetana, por ejemplo, ¿no? ¿Y en pintura? En pintura me gustan... No, yo creo que soy un buen espectador del mundo que me circunda, ¿no? Entonces me interesa la pintura que hacen los jóvenes hoy día. Es un momento muy interesante en España hoy día. Sí. Sí. ¿Usted cree que es tan esperanzador como dice la crítica? Sí. Tenemos la tendencia a exagerar las cosas también. Tenemos el gran defecto de la autosuficiencia y de un cierto confort intelectual y material, ¿no? Adquirido con muchos problemas. Y creo que esa especie de conformismo es peligroso, ¿no? Que no hay que desbaratar, no hay que exagerar las cosas. Creo que es un momento interesante, pero hay una gran indigestión de tipo cultural en todos los sentidos y que estamos en ese periodo de gran indigestión, esperemos que pronto las cosas se van a decantar, se van a digerir, se van a dosificar y que lo que está pasando ahora va a ser muy positivo frente al futuro. No hace mucho usted publicó un alegato contra la forma en la que se estaban llevando las cosas en el Museo del Prado. Del Museo del Prado dijo usted que era el museo más lamentable del mundo. ¿Qué haría usted en el Museo del Prado? ¿O con el Museo del Prado? El Museo del Prado, que es el museo más intenso del mundo, no es el mejor del mundo, es el más intenso del mundo, por la intensidad de su contenido. Creo que están frivolizándolo demasiados colores en los muros. Creo que había que hacer la cosa mucho más sobria para que el cuadro, que es una ventana abierta hacia un mundo desconocido, hacia un mundo inédito, brillara, surgiera del muro, sin que la decoración tuviera más importancia que el cuadro. En el Prado, desgraciadamente, hoy día la decoración tiene tanta importancia como el cuadro. Me parece muy peligroso eso. ¿Y cuál cree usted, Antonio Saura, que deben ser las relaciones entre la pintura y la administración? ¿Qué puede hacer el Estado por la pintura? Sí, los que hemos vivido épocas difíciles tenemos el gran temor de que es difícil, ¿no? Yo creo que el Estado debe contribuir al mantenimiento de la cultura en general, que debe sostenerla, pero no debe practicar la injerencia ni la influencia en la libertad creadora, que es fundamental. Creo, ante todo, que esa protección es necesaria, pero dejando gran libertad y sin ninguna imposición de ningún tipo. ¿Pero cómo se puede materializar esa protección? Esa protección se puede materializar en muchas cosas. En las artes plásticas, por ejemplo, dando becas a los pintores para que vivan en París. Es muy difícil vivir en el extranjero hoy día, haciendo grandes exposiciones también, publicando monografías y sobre todo, el mostrar una comprensión hacia las formas actuales del arte. ¿Pero usted cree que el hecho de que, por ejemplo, los pintores jóvenes españoles ya no muestren tantas ganas de salir al extranjero se debe a la falta de ayudas o se debe a una falta de interés por lo que hay fuera? Yo no creo que en este momento sea tanto la falta de ayudas estatales, ¿no? No, yo creo que hay una autosatisfacción, como decíamos antes, que es peligrosísima. Yo creo que el pintor únicamente puede ser un hombre completo, en todos los sentidos, cuando vive fuera, experiencias diferentes de la propia, y que el encerrarse en el propio terruño es peligrosísimo porque le quita esa visión de universalidad, que es fundamental para el arte actual. Usted ha abogado recientemente por un museo del presente. ¿Cómo se configura ese museo del presente? Es decir, dentro de esta indigestión de la cultura española actual, hay la tendencia a la recuperación del pasado, aquello que no tuvimos durante tantos años de represión. Entonces, esta recuperación hoy día es evidente. Se basa en mostrar aquello que no disfrutamos, aquello que no vimos, aquello que no tuvimos.
Y me parece que dedicarse exclusivamente a la recuperación del pasado, ese pasado que ya está en los museos, en los libros, es peligroso, que hay que mantener más bien el presente. Mostrar el presente actual, no solamente en España, sino en todo el mundo, sobre todo aquello que pasa afuera, pero en ese instante mismo. Mostrar lo que está pasando ahora para nutrir a los artistas, para que los artistas realmente se integren en el gran movimiento internacional de las artes. Ajá. Y por último, Antonio Saura, ¿usted cómo ve el futuro de las artes plásticas? ¿Usted cree que va a primar alguna de las corrientes actuales, como pueda ser el hiperrealismo o el arte conceptual o la transvanguardia, o cree que se va más hacia un arte más individualista? Sí, el momento actual es un momento de regreso a la figuración expresionista, a la pintura, a la imagen pintada con gran libertad. No hay que hacer mucho caso a las basculaciones de las tendencias, que a veces son artificiales, ¿no? Yo pienso que estamos en el fin de siglo ya, y empieza el fin de siglo. Los fines de siglo son siempre caóticos y confusos, ¿eh? Y tampoco debemos dar la imagen de fin de siglo a priori, pensando en lo que tiene que ser el fin de siglo. El fin de siglo vendrá. Yo creo que, sin ser demasiado profeta, pienso que el arte actual se va a barajar exclusivamente en grandes personalidades, en el individuo, en los mundos personalizados. Cada pintor va a hacer aquello que siente necesario hacer, refiriendo a su mundo propio, a sus fantasmas propios. Creo que va a haber una gran diversidad y que todo va a convivir. Es muy posible. Pues muchas gracias, Antonio Saura, y le dejo con nuestro cuestionario muy personal. Antonio Saura, ¿tiene usted un alto concepto de sí mismo? Solamente cuando pinto un buen cuadro. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Admiro en general las obras de los grandes escritores, músicos y pintores. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? La represión, la injusticia, ¿Qué pecado cree usted que no lo es? indudablemente la lujuria. De no haber sido usted el pintor Antonio Saura, ¿qué otro pintor hubiese querido ser? Varios pintores juntos, imposible de situar el deseo en un solo pintor. ¿Cuál es su sueño favorito? Mi sueño favorito es la tranquilidad, la calma, no soñar. ¿Y la peor de sus pesadillas? El no disfrutar de la calma. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Es imposible. Escogería mi propio cuerpo, escogería mi bastón para poder caminar y escogería quizá un bloc para poder anotar cosas. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? La intransigencia. ¿Con qué personaje real o ficticio le gustaría pasar una velada íntima? Con don Francisco de Quevedo y Villegas. ¿Puede darnos 3 buenas razones para vivir? Sí, amar, pintar y respirar. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En el perro de Goya. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Sí, cuando nací. ¿Y querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Cuando me quemaron. Francamente, ¿daría usted su vida por algo? No me considero un héroe, pero pienso que en ciertas situaciones uno puede convertirse en un héroe. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Viví pintando. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Quizá ahora, posiblemente ahora. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Quizá el poder caminar como todo el mundo. Señor Saura, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Como me han quemado ya muchas veces, ahora ya estoy prevenido y huyo fácilmente de todas las quemas. Y por último, ¿quiere usted formular un íntimo deseo? Sí, poder vivir muchos años, poder pintar muchos cuadros y poder hacer sobre todo buenos cuadros.